los que estáis en online? Perfecto, muy bien. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a retomar el tema 1 y vamos a ver si nos da tiempo a empezar el tema 2, ¿vale? Voy a ir más rapidito aquí. Espera un momentito que me oriente porque no sé exactamente dónde... Esto es otra cosa. Tenéis ya cargado el tema. De todas formas, ya os dije que... A ver, que aquellos que queráis el tema porque estáis aquí no lo tenéis, que mandáis el correo y os lo adjunto, ¿vale? Venga, a ver. No sé por dónde... Si me podéis decir, ¿habíamos comenzado? ¿O? Ah, no. Genial, Colín, por decirme desde el principio. Vale. Bueno, vamos a empezar lo que es el método científico y lo que se considera el método científico. Creo que había empezado con algo. Creo. Suena, ¿eh? Que había empezado con algo. No sé por dónde estaba, pero bueno, voy a hacer una visión muy rápida, ¿vale? Procedimientos, general. Procedimientos. Yo creo que hasta la diapositiva 6 se llegó, ¿eh? Os suena, ¿verdad? Me suena a mí que hasta la 6 se llegó. A mí me parece que también. Me suena, ¿vale? Bueno, vamos a sistemático, empíricos, etcétera. Ah, ya sé dónde nos quedamos, sí, perdonadme, no, nos quedamos aquí, ¿vale? En esa parte de cada una de las cuestiones de sistemático y todo esto, que lo retomo aquí, ¿vale? Bueno, el método científico es un procedimiento general, recordad que se aplica en todas las disciplinas, por eso es general. Sistemático quiere decir que sigue un orden concreto. Empírico, porque evidentemente se basa en la observación de datos, en la observación de información, de experiencias, llevároslo ya al campo que queráis. Me da lo mismo que sea un recuento en sangre, que sea una conducta observable, que estamos estudiando en un colegio, lo que sea. Crítico, evidentemente, porque tiene que poder ser revisable, tiene que poder recordar, poder ser probado por otros y ver si efectivamente ocurre eso o no ocurre, o es algo que yo me estoy inventando, porque a mí me está pagando, por ejemplo, imaginar un laboratorio para experimentar con un determinado fármaco y me interesa que salga al mercado. Y aunque no sea tan bueno, pero bueno, va adelante. Vale, pues tiene que ser crítico, es decir, tiene que poderse replicar por parte de otros investigadores de tal forma que esas personas puedan encontrar dónde falla, dónde no falla, dónde están las fortalezas o las debilidades de mi investigación y de mis resultados. Y controlado. ¿Qué quiere decir controlado? Que obviamente esto no puede basarse en una observación directa, como puede ser un hecho fenomenológico, atmosférico, un hecho que sea de la naturaleza como tal. Esto será lo que genere la investigación, la necesidad de investigar. Pero al final, cuando quiere decir controlado, es que yo manipulo las variables. Yo soy la que establezco los cambios y la que controlo esas variables extrañas, que recuerdo haberos dicho la semana pasada, que son las que me pueden hacer cambiar completamente los resultados de mi investigación. Por ejemplo, si estoy investigando accidentes de tráfico en un punto concreto, obviamente las variables que yo voy a manejar van a ser, imaginaros, tipo de coche que se conducía, condiciones luminosas, horario, años de experiencia del conductor, por ejemplo, condiciones atmosféricas en ese momento, pero hay otras cosas que tengo que controlar que pueden ser variables extrañas, que son, por ejemplo, consumo de sustancias tóxicas por parte del conductor, horas de fatiga acumulada o cansancio por parte del conductor. Esas son variables extrañas que pueden incidir en que esa persona tenga ese accidente en ese punto en concreto y no se van al trazado. Por ejemplo, a una curva que está mal diseñada, que realmente es una curva peligrosa, sino que efectivamente a lo mejor hay una serie de sujetos que entran en esa curva con unas condiciones concretas que hacen que eso sea mucho más fácil, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Esa parte de consumo de sustancias tóxicas, por ejemplo, horas de fatiga, cuando uno se enfrenta a la conducción en esa zona, etcétera, son variables extrañas que yo tengo que controlar. Bien, porque pueden cambiar completamente mi investigación.
Bien, general, ya lo veis, porque facilita claves básicas para todas las disciplinas, lo que os acabo de contar, ¿vale? Estos son cada uno de esos calificativos que tenéis ahí. Este es en general el ciclo investigador. Como veis, entre el conocimiento y la teoría y la pregunta de investigación tenéis una flecha de doble sentido. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de las ocasiones, o bien existe una teoría y yo quiero ver si esta teoría ha avanzado, si era realmente cierta. Tenemos un montón de investigaciones que se hicieron, imaginaros, hace 10 años, hace 15 años, en todos los ámbitos. No os creéis que esto solamente es propio de la psicología, es propio de todos los ámbitos, todas las disciplinas científicas. En la medicina, los primeros. Tenemos a la medicina siempre como la ciencia que todo lo sabe, que todo lo puede. Evidentemente es donde más se investiga, obviamente, porque nos jugamos mucho ahí, pero también, evidentemente, tienen sus fallos y sus errores. Y algunos de ellos pasan por esto, porque a lo mejor estamos manejando una teoría o un conocimiento de hace 20 años, que se ha dado por hecho que esto era así. Se está aplicando un determinado fármaco y como funciona, o parece que funciona, pues yo, por ejemplo, quiero investigar si efectivamente esto es así, o es que realmente este fármaco mejora esto por otra serie de cuestiones que tienen estas personas y no por lo que decía esa teoría propiamente dicho. Esto ha pasado un montón de veces y por eso se retiran muchos fármacos que llevan a lo mejor en el mercado 20-25 años, porque se ha visto que efectivamente eran buenos para una cuestión, pero muy malos para otra y que eran tan buenos como cualquier otro fármaco de esa naturaleza. De hecho, vosotros lo habéis visto ahora con esta pandemia, teníamos noticias todos los días. Tratamientos posibles a través de antihistamínicos, tratamientos a través de antitérmicos normales, como puede ser un paracetamol combinado con antihistamínicos, etcétera. Y al final vemos que hay fármacos muy diferentes que pueden dar a lo mejor el mismo resultado, ¿vale? Pero eso al final es un conocimiento, una teoría. Ese puede ser mi punto de partida, intentar investigar, ir más allá ahí, o no. O resulta que yo me encuentro con un tema completamente nuevo, como puede ser este. En su momento, por ejemplo, imaginaros el ébola, y yo tengo que investigar porque nadie sabe nada de esto. Esto ha surgido completamente nuevo. Claro que conocíamos otros virus de esta naturaleza que están en nuestra sociedad, que los tenemos a 100 miles, pero esto es un tema completamente nuevo que genera una pregunta de investigación completamente nueva. ¿Se nutre de teorías anteriores? Relativamente poco, ¿vale? En este caso, relativamente poco. Entonces, se unen los dos porque a su vez mi pregunta de investigación y cuando yo investigue va a nutrir esa teoría finalmente, ¿vale? Entonces, puedo partir o de una teoría o de una pregunta, pero al final se van a nutrir una a otra. Vale, evidentemente esto lleva a una planificación del estudio empírico. Yo empiezo a coger pacientes que presentan una determinada sintomatología, me da igual, os lo repito, en medicina, por ejemplo, que en psicología. Empiezo a darme cuenta, por ejemplo, que una serie de pacientes con unos determinados rangos de edad, con unas determinadas características, un perfil concreto, empiezan a aparecer por crisis de ansiedad, unidas a crisis comerciales. ¿Sabéis lo que son las crisis comerciales? Epilepsia. ¿Vale? Imaginaros. Yo no puedo coger sujetos porque sí que tengo que planificar ese estudio, porque yo necesito coger sujetos que pertenezcan a los mismos ámbitos de edad, que tengan más o menos prácticas similares, etcétera, y que no presenten a lo mejor esa sintomatología, porque necesito establecer esa diferencia. ¿Por qué en unos sí y por qué en otros no? ¿Cuántos sujetos voy a coger? ¿Cojo a todos? Por ejemplo, si cojo a todos, a lo mejor se me va de las manos y no puedo investigar con todos. Y si acojo a los que tengo y a lo mejor son 10, son insignificantes completamente. No sirven para obtener una generalización de los datos que tenga. No se lo voy a poder aplicar a todos porque tengo 4 sujetos. Tengo que planificar ese estudio. Y a lo mejor necesito coger sujetos de otras nacionalidades, en otros ámbitos, en otras regiones, ¿vale? Bien, realización del estudio, recogida de datos. Tengo que establecer cómo voy a recoger esos datos. ¿Qué les voy a hacer? ¿Venir a mi lugar de laboratorio constantemente para hacerles cumplimentar una serie de registros, etcétera? ¿O no? O lo que voy a hacer es plantarles una serie de dispositivos que registren medidas fisiológicas y además que cumplimenten una serie de registros de datos ellos. Voy a establecer un control, por ejemplo, en sus teclados, en sus dispositivos móviles para qué está ocurriendo, ¿vale? De esto recojo datos, luego analizo, obtengo conclusiones y esas conclusiones al final nutren otra vez la teoría, ¿vale? Y el planteamiento. Por eso es un proceso totalmente circular y tiene que ser lo más transparente posible. Y cada vez nos vemos obligados a que sea cada vez más transparente, porque antes nosotros hacemos una investigación
y plantábamos los resultados, venga, publicábamos en la Imagine American Review, fenómeno. Pero es que ahora resulta que cada vez nos están pidiendo revisiones intermedias. Es decir, no, cuénteme usted, por ejemplo, desde la Unión Europea, cuénteme usted, en este estado de cosas, usted lleva investigando 1 año, 2 años, este proyecto tiene 4 años, imaginaros, 6 años, cuénteme usted qué está obteniendo ya. Ya quiero poder replicarlo en otros ámbitos. Quiero saber si eso realmente es generalizable o no a otros ámbitos, porque a mí no me sirve para nada pagar un pastón para hacer una investigación que solo es aplicable a Madrid o a España. ¿Vale? Bien. Bueno, según las estrategias que utilizamos para la obtención de conclusiones, podemos hablar de método inductivo, método deductivo o método hipotético deductivo. Este es el que nosotros utilizamos fundamentalmente. Lo que nosotros hacemos es que en algunas ocasiones partimos de la observación de hechos particulares para obtener conclusiones generales, lo que os contaba. Pues, a ver, parece que, imaginaros, sujetos con este rango de edad que juegan tantas horas con determinado dispositivo, con determinadas condiciones, etcétera, presentan crisis comerciales con más frecuencia que otros. ¿Vale? Eso es una observación del método inductivo, porque parto de observaciones particulares y voy a conclusiones generales. En otras ocasiones parto justo de lo contrario. Es decir, deduzco a partir de una serie de cuestiones generales y saco de ahí mis casos particulares. ¿Vale? ¿Qué utilizamos en psicología? Pues el método hipotético deductivo. Es decir, una mezcla de ambos. Dependiendo del momento en el que estemos investigando, a veces tendremos casos particulares y otras veces lo que tendremos será un fenómeno general y a partir de ahí intentaremos llevar esa conclusión general a nuestro caso particular. Bien, ¿qué es una hipótesis? ¿Qué os parece que es una hipótesis? Afirmaciones. Perdona, tengo. Afirmaciones. Eso es, afirmaciones, predicciones, diría yo casi. Muy bien traído. ¿Vale? Es una afirmación. La hipótesis no es como la gente, como pensáis muchos de vosotros de ¿qué ocurriría si yo manipulase? A veces veo hipótesis en investigaciones, sobre todo jóvenes investigadores que son de este tipo, ¿no? Y no, esto no es una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación. Es decir, yo ya estoy diciendo que si hago tal cosa va a pasar tal otra. Y esta es mi hipótesis. Mi hipótesis es si un sujeto, imaginaros, a este caso que os estaba contando, si un sujeto conduce con un número concreto de cansancio acumulado, por ejemplo, ha dormido menos de 3 horas la noche anterior, en estas condiciones probablemente tendrá un accidente. ¿De acuerdo? Esto es una hipótesis. Tengo una variable independiente, una posible causa sobre una posible consecuencia. Y en mi hipótesis ya estoy contando las dos cosas. ¿Vale? Esto es una hipótesis. Intenta predecir, ya está intentando dar respuesta a aquello que yo quiero estudiar, aquello que voy a analizar. Como vamos a ver, esto es lo que os he contado, la estrategia de inducción y deducción. Como vamos a ver más adelante, las hipótesis como tal, lo único que hacemos es confirmarlas o rechazarlas. Ya os dije la semana pasada que nosotros no decimos esta hipótesis es verdadera, esta hipótesis es falsa, porque este conocimiento es relativo y depende del momento en el que estamos investigando. Y a lo mejor es relativo hoy y dentro de 10 años contamos con otro instrumental, y no os voy a decir 10 años porque muchas disciplinas en las que estamos investigando hoy, por ejemplo, todo lo que está relacionado con dispositivos wearables de tipo medidores de respuesta fisiológica, de, por ejemplo, respuesta pupilar, incluso trazado cuando estamos realizando determinadas tareas cognitivas, etcétera, nos están cambiando constantemente porque además tenemos ahora un montón de técnicas de neuroimagen a nuestra disposición que hace 15 años no contábamos con ellas en la investigación prácticamente. Era del ámbito de la medicina, hoy están dentro de la neuropsicología también. Y trabajamos de forma conjunta, por decirlo de alguna manera. Hemos saltado ese sesgo entre, por ejemplo, psicólogos y médicos, etcétera, y estamos un poco más allá, ¿no? Para que os hagáis a la idea. Entonces, evidentemente, dependiendo de cuándo yo planteo una hipótesis, es cierta en este momento y la confirmo en este momento y con este grado de seguridad o de confianza, ¿vale? Este es el círculo más o menos de lo que puede ser el planteamiento de las hipótesis y todo lo demás, que como veis es más o menos lo mismo que estábamos viendo antes, de planifico, mido, no sé qué, no sé cuánto, al final es lo mismo. Teoría, de ahí planteo una hipótesis, su hipótesis y su contraria, ¿de acuerdo?
siempre acepto una y rechazo, por tanto, la otra. A ver, hago un estudio para ver si esa hipótesis que yo estoy planteando es correcta o no. Con ese estudio yo ya tomo datos y confirmo o rechazo mi hipótesis y de ahí deduzco consecuencias que me van a permitir llevarme eso otra vez a la teoría. ¿Vale? ¿Qué es para vosotros una teoría como tal? A veces cuando hablamos de teoría, todos nosotros decimos, bueno, en teoría, han dicho que en teoría va a pasar tal cosa. Utilizamos justo la expresión completamente diferente y con un sentido completamente distinto. Nuestro lenguaje, nuestra jerga común o nuestro lenguaje decimos en teoría, teóricamente, como algo no probado. Y la teoría es justo lo contrario, la teoría se nutre de hechos probados. Es justo lo contrario, ¿vale? O sea, que sepáis a partir de ahora que cuando digáis en teoría, no. Seguramente, quizás, pero en teoría es algo que está científicamente probado. Si no, no forma parte de una teoría, ¿de acuerdo? ¿Qué es entonces una teoría? Una teoría, eso tan complicado así, al final es un entramado de ideas, de proposiciones, ¿Qué intentan, evidentemente? Pues explicar cómo sucede algo. Y es algo abstracto, es algo conceptual. Luego, evidentemente, habrá teorías que sean muy claritas cuando se lean y uno diga qué bien, esto lo tenemos clarísimo. Y otras teorías serán complicadas, dificilísimas, por ejemplo, en pensamiento, cuando es pensamiento y todo lo demás, o si alguno lo estáis viendo ya, veréis, pues eso, es lo difícil que puede llegar a ser esto, ¿no? Esta elaboración conceptual abstracta. Pero al final de lo que se trata son de una serie de ideas que intentan relacionarse para explicar un fenómeno, una determinada cuestión. Eso es una teoría, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos lo que denominamos constructos, proposiciones, definiciones, son cosas distintas entre sí. Estos conceptos son diferentes. Evidentemente, ¿un constructo qué es? Algo que no es observable, algo que solo está en mi mente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la felicidad es un constructo, la alegría es un constructo, el alma es un constructo, bueno, que ahora parece que se puede medir, no sé cuánto, tiene además un peso muy concreto, que eso está por verse, ¿vale? Pero eso todos son constructos. Tenemos también proposiciones. Las proposiciones al final son enunciados que están dentro de una determinada hipótesis o incluso dentro de una determinada teoría, ¿vale? Y tenemos definiciones, que son cosas diferentes. Y a veces hablamos de constructos como si fuesen definiciones y definiciones como constructos. De todo esto, evidentemente, lo que es una definición lo tenéis muy claro. Por decirlo de una forma, es la explicación de cómo se produce un fenómeno, ¿de acuerdo? Y cómo se denomina. La descripción, básicamente. Eso es una definición. Por ejemplo, si yo tengo que definir el objeto mesa, lo que digo es eso, que es un objeto que tiene Si tengo que describir el concepto alegría, ¿he utilizado bien la palabra? ¿Puedo definir el concepto alegría? Sí. ¿Dónde está el fallo? ¿Puedo definir? Puedo, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo, incluso puedo hacerlo paramétricamente, bien hecho, decir, mira, voy a decir que la alegría es el levantar las comisuras en un ángulo superior a 45 grados 7 veces al día. Y a la vez que se derre, que se junte el ceño y que mejore mi tasa de pulsación cardíaca y que disminuya mi... Todo esto es alegría. O sea, que puedo incluso parametrizarlo en términos de frecuencia, duración, todo, ¿vale? Pero yo puedo definir el concepto alegría. No, puedo definir el constructo alegría. ¿Vale? ¿Entendéis la diferencia? Ambos se refieren a términos completamente abstractos. ¿De acuerdo? Pero la alegría es un constructo. La alegría no es el concepto de temperatura. La temperatura la puedo observar, medir, pero la alegría no la puedo ni observar ni medir. Puedo parametrizarla y registrarla en esos términos, pero que no puedo decir que tengo cuarto kilo de alegría. ¿Vale? Bien. Entonces, todo ello forma parte, pues, al final, de cómo nosotros utilizamos todos estos términos para elaborar una teoría y lo que utilizamos dentro del método científico. ¿Vale? ¿Qué es un fenómeno?
al final. Es la manifestación de una determinada actividad que se percibe en la naturaleza y, lo más importante, que se percibe con los sentidos también. ¿Vale? Entonces, la alegría, ¿es un fenómeno? Claro que es un fenómeno. ¿Por qué? Porque claro que lo puede percibir incluso el ser humano. Ya os dije que esta disciplina es complicadísima porque tratamos con la base de todo, nuestro conocimiento, que es el ser humano. Nosotros no estamos tratando con un molino de viento ni nada por el estilo, tratamos con un ser humano que es complejísimo, que varía cada día y que la diferencia interindividual e intraindividual es enorme. ¿Vale? Entonces, ¿yo puedo decir que la alegría es un fenómeno? Sí, porque lo puedo percibir con los sentidos, lo que os he dicho, lo puedo parametrizar de alguna manera. Y además el ser humano sabe cuando otra persona está alegre. No hace falta que venga la otra persona y le diga, pues verás, me he puesto el termómetro y me han bajado 2 grados la temperatura, me ha subido la tasa cardíaca, me ha saltado un poquito de secreción salina de la pupila. No hace falta. Lo sabemos porque tenemos aquello que denominamos lenguaje no verbal. Y podemos percibir en el otro perfectamente que, aunque esté conteniendo su alegría, está muy contento. ¿Vale? Entonces, es un fenómeno porque podemos observarlo. También es un fenómeno una tormenta, que es la naturaleza, y un terremoto y la explosión de un volcán. Claro que sí, pero también le es la alegría. Por eso la psicología trata con fenómenos observables, puramente observables, y con aquello que denominamos constructos. ¿Vale? Que nosotros le hemos tenido que dar un nombre, porque claro, sabemos que existen dentro del ser humano, pero no podemos pesarlos ni medirlos, obviamente. Bien, bueno, cada vez más sí que podemos medirlos, también os digo, ¿eh? Esto dentro de unos años ha cambiado completamente, ¿eh? Porque cuando trabajamos mucho con registros fisiológicos y con análisis de lenguaje no verbal, de lo que nos estamos dando cuenta muchísimo es que es prácticamente muy predecible la conducta a partir de todas esas medidas fisiológicas. Y en los años venideros todo esto va a cambiar muchísimo. O sea, igual que ya llevamos todos un relojito que nos mide la tensión, que nos dice ¿cuánto has andado hoy? Bueno, a mí por lo menos eso no me dice eso, casi, pues quiero decir, vamos a tener a lo mejor dentro de unos años algo que nos diga, oye, que te estás poniendo triste, ¿eh? Oye, venga, haz actividades que está bajando el nivel. Bueno, el nivel de estrés ya lo tenemos, que nos dice nivel de estrés, 27%. Pero ¿y este que sabe qué nivel de estrés tengo yo? También pensar en eso, que muchos de los dispositivos que estamos investigando y sobre los que estamos trabajando, luego no van a ser una respuesta real para el ser humano, ¿no? Como tal. Una respuesta adaptada, próxima, pero que no es real. ¿Vale? Nos está pasando también con la latencia cardíaca. Hay gente que tiene avisos y salta el aviso, pero es que esta persona tiene 120 pulsaciones por minuto, pero no porque esté en una mala situación, que está en muy buena situación. Y tiene 120 pulsaciones por minuto, pero porque está en una situación muy buena, no muy mala, ¿lo entendéis? O sea que al final, ahí hay un trabajo grande también por parte de psicólogos, de que cada una de las herramientas y todo lo que se está sacando al mercado en todo este ámbito, por ejemplo, se adapte al ser humano y a esa gran variabilidad que tiene el ser humano, ¿vale? Muchísimo, además. Yo siempre cuento algo que es muy importante hace años. Trabajamos mucho con la parte, por ejemplo, de prótesis para personas que habían sufrido una amputación, ¿no? O la pérdida de un miembro, pues por un trauma de tráfico, por una enfermedad, etcétera. Y uno de los grandes problemas que teníamos con esas pedazos de maravillosas prótesis biomecánicas, es que una vez que estaban incluso diseñadas y todo lo demás, no les gustaba llevarlas, no se adaptaban a ellas. ¿Por qué? Porque a veces les fallaba y se quedaban, por ejemplo, enganchados a la barra del metro. Porque funcionan por impulso bioeléctrico y evidentemente se quedaban enganchadas. Y pasaba un poco hasta que conseguían desengancharlas. Esto en esta situación, pero imagínate tecleando o haciendo otro tipo de actividad, ¿no? Y muchas más cuestiones. No se adaptaban a ellas. Fijaros, todo ese desarrollo, si detrás no hay ese análisis del ser humano como tal, de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sentimientos, etcétera, sirve para poco. Eso sería, por ejemplo, un claro ejemplo de un fracaso de investigación. Con lo que cuesta sacar una prótesis al mercado, imaginaros eso, ¿no? Que luego solo quieren utilizar un número reducido de usuarios que presentan esta limitación. Bueno, entonces un fenómeno puede ser un constructo al mismo tiempo, claro. Evidentemente, si el fenómeno intenta explicar un constructo,
¿Puede estar relacionado con un constructo? Por supuesto, lo que os decía. Si intento explicar el fenómeno de imaginaros de la risa, pues evidentemente está relacionado plenamente con algo que estoy viendo, que es un constructo, ¿no? Que es alegría. Bien, funciones y cualidades de las teorías científicas. ¿Qué funciones tiene una teoría? Pues lo primero, recoger el conocimiento que hay, ¿vale? Las teorías no se hacen porque guste vender manuales así de gordos que pesan un montón. Son, iba a decir una palabra, un tostón impresionante, ¿vale? Se trata de aglutinar conocimiento, porque necesitamos aglutinar conocimiento para no repetirnos y para poder avanzar dentro del conocimiento científico. Explican por qué y cómo ocurre un fenómeno, intentan predecir con unas condiciones concretas, no lo olvidéis nunca, si un fenómeno se va a producir y de qué manera se va a producir. Es decir, las teorías no sirven para todo en cualquier momento. Como os he dicho, están ligadas al momento en el que se produjeron y predicen aquello en lo que se produjeron. Por eso ahora hay una gran revisión de un montón de artículos y publicaciones, no sé si lo habéis visto publicado ahora, hace poco, pero hay una gran revisión por parte de los mecanismos de revisores de muchas de las cuestiones que se han publicado y que se han investigado hasta hace poco. Y que damos como grandes verdades y que están en todos los libros de teoría y de todo lo demás. Bien, la teoría orienta la investigación y cuando planteamos una hipótesis, tras esos estudio empírico que vamos a hacer, ese análisis de datos, recogida de datos, etcétera, eso va a fortalecer la teoría o no, o la vamos a tirar por tierra. Vais a ver otras asignaturas donde existen, no sé si tendréis muchísimas en las que veáis las diferentes perspectivas teóricas para un fenómeno. Y entonces pensaréis, bueno, ¿pero qué es esto de psicología? Que parece que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, ¿no? Os va a dar esa sensación, ¿no? Porque además también vais a encontrar y vais a ver diferentes perspectivas. Psicología cognitiva conductual, psicología dinámica, psicología, ¿vale? Evidentemente todas se nutren del mismo sitio. ¿Valen más unas que otras? Cada uno se adaptará, dependiendo de lo que vaya a trabajar, del ámbito que vaya a hacer, etcétera, se adaptará a lo que mejor le venga bien. Y no hay ninguna desdeñable. Es decir, yo soy conductual, cognitiva 100%, clínica 100%, 100%, y os puedo decir que he visto cómo alguien desde una perspectiva psicodinámica y psicoanálisis conseguía algo que no se había conseguido a través de ese ámbito, de otro ámbito diferente. ¿Vale? Entonces, ¿sirve? Pues dependerá de lo que tengamos enfrente. ¿Vale? Entonces, ¿una teoría vale más que la otra? Son diferentes teorías, diferentes formas de explicar un determinado fenómeno. ¿Vale? Y unas en algún momento se complementarán y en otras serán completamente diferentes. Todas nos han ayudado a avanzar. Todas. Bien, pueden existir distintas teorías sobre un mismo fenómeno, como os decía, no son excluyentes por ello, sino complementarias. Porque intentan explicar al final diferentes aspectos de una misma realidad. Lo que os decía, claro, si yo digo ahora que yo que soy cognitiva conductual, imaginaros ahí super clínica, etcétera, de repente, ¿cómo puedo asumir un análisis desde la perspectiva psicoanalítica y una intervención desde ese punto de vista? Pues porque obviamente hay algo en el ser humano que sí responde a esa perspectiva. Sí que responde. ¿Vale para todos? No. Pero sí que es verdad que hay sujetos que tienen determinadas cuestiones que hacen que esa metodología y esas teorías se cumplan en ellos perfectamente y funcionen perfectamente. Tampoco hay, para vuestra información al final, os lo digo para aquellos que vayáis a orientaros hacia la intervención pura en clínica o en educativa, incluso en organizaciones, que me da igual, o sea, siempre que vayáis a tratar con personas, ¿no? Tampoco hay al final una intervención es una investigación en pequeñito. Yo tengo un sujeto, tomo una medida, planteo unas hipótesis, intervengo, evalúo, etcétera. Y lo que me vale para uno, no me va a salir para otro. Vais a ver que vais a tener una determinada intervención que funciona maravillosamente bien en 50 casos y de repente llegan 7 en los que no funcionan. Y en estos 7 funciona la mayor perogrullada del mundo. ¿Vale? ¿Vale? Pues es que esta es la gran variabilidad que os vais a encontrar en psicología. Bien, ¿qué hace una teoría más útil y más valiosa que otra? Pues sobre todo que cumpla esto que viene a continuación. Primero, que se pueda probar y que se pueda modificar. Segundo, que tenga coherencia lógica. Es decir,
que sus elementos estén redactados de forma que sea clara y precisa, ¿vale? Y que sus afirmaciones estén relacionadas y que no haya contradicciones. A veces vais a encontrar por ahí teorías que las vais a leer una y otra vez y vais a seguir sin entenderlo. ¿Por qué? Porque esta teoría no es útil realmente. No está bien redactada, no es clara, no transmite una base sobre la que investigar o sobre la que coger conocimiento y decir, vale, este fenómeno se produce por esto y se predice así, ¿vale? Vale, pues si no me lo explica claramente, yo soy capaz de entenderlo, rechazar esto, porque obviamente no es bueno para vosotros buscar otras teorías que sí puedan dar explicación a ese fenómeno de una forma coherente, clara y precisa. La teoría no vale más porque está redactada por un gran filósofo que elabora 100.000 constructos con 300.000 premisas, etc. Vale más cuanto más explique, cuanto más prediga, sobre todo que para eso está hecha, ¿vale? Y sobre todo que sea clara y precisa para que pueda llegar a cualquiera que la lea. Bien, tener capacidad, descripción, explicación y predicción. Dentro de la teoría tiene que describir, definir también, por tanto, ¿vale? Explicar, pero evidentemente también tiene que poder predecir. Como os digo, si no predecimos, no sirve para nada lo que hacemos. Podemos tener una actuación muy bonita, una intervención muy bonita, pero si no podemos predecir, no nos sirve para nada. Nosotros cuando intervenimos lo que estamos haciendo es predecir, intentar predecir qué va a hacer el individuo cuando yo haga tal cosa, porque si no, no sirve absolutamente para nada. O sea, que yo llegue y te diga, pues mira, te voy a poner este programita con 3 sesiones de tal tipo, lo voy a averiguar. No, yo tengo que tener como objetivo que estoy intentando predecir qué está ocurriendo ahí. Y por eso estoy haciendo esto. Y estoy esperando encontrar este resultado en concreto. Y si no se produce el contrario, es que evidentemente tengo el ojo muy, muy distrábico. O sea, tengo un ojo aquí y otro allí. ¿Vale? Bien. Alcance. Evidentemente, cuanto más fenómenos se explique, pues mejor será la teoría. Pero bueno, las teorías buenas normalmente no suelen ser tan ambiciosas. Las teorías buenas suelen centrarse en lo que ocurre, es que a veces una buena teoría no sirve para explicar muchas cosas, ¿no? Tiene que ser simple, es decir, para que sea simple, tiene que utilizar el menor número de proposiciones posibles. ¿Esto lo hace pobre? No, lo hace simple, que es algo diferente, que son también conceptos que complicamos y que confundimos, de que, ay, qué simple es. Ay, es que es muy pobre, no. Pobre es una cosa y simple es otra. Simple es claro, preciso, concreto, al objetivo. Y pobre, evidentemente, es algo deficitario, algo a lo que le falta algo para poder brillar. ¿Vale? Bien, tenéis aquí el principio de la parsimonia y os colocan la navaja de Ockham, ¿vale? La comparación con la navaja de Ockham, que es un principio filosófico metodológico de Guillermo de Ockham, ¿no? Y es que cuando dos teorías se refieren al mismo fenómeno, tenemos que elegir aquella que mejor explique el fenómeno y que más simple sea. Esto tendemos a hacerlo muchas veces, las personas piensan que lo hacemos los psicólogos y, bueno, y otra gente, ¿no? Tendemos en general cuando intentamos dar explicación a algo, algo que no sabemos, algo que se ha producido en nuestras vidas, el comportamiento de un amigo, una pareja, de un jefe, no, esto lo ha hecho por no sé qué, y esto lo ha hecho por no sé cuánto. Vamos a centrarnos, vamos a ser un poquito científicos, ¿eh? No tenemos ni idea de por lo que lo ha hecho. Ni idea, ¿de acuerdo? Y cuanto más elaborada sea esta teoría, a lo mejor es que no me ha saludado simplemente porque no me ha visto. Porque es miope y no lleva las gafas o las lentillas. ¿De acuerdo? No es porque tenga ningún problema conmigo, ni porque yo le presente una opinión contraria, ni nada por el estilo. ¿Vale? Yo esto me lo llevaba mucho también cuando trabajaba con adolescentes, en algunas ocasiones, y era, es que no me llaman, ya, pues si no te llaman no importas. Es decir, dejar de buscar explicaciones que explicamos constantemente, sí, que intentamos explicar constantemente a todo, muy rebuscadas. No, me ha hecho esto porque no sé qué, me ha hecho esto por no sé cuánto. Me da igual que sea una persona de vuestra familia, que sea un suegro, suegra, cuñada, amigo, jefe, me da igual. Vamos a dejar de buscar vamos a cifrarnos en lo que tenemos. Y lo que tenemos científicamente es esto. Y esto es el principio de la parsimonia, ¿vale? Yo lo único que sé es que esta persona no me ha saludado, ¿vale? Puedo analizar, ¿estaba en su ángulo de visión? Sí, o creo que sí. ¿Sé si iba tan concentrado como para no verme? En mi caso, complicado. En el de otros, a lo mejor. Imaginaros, ¿no? ¿El cubículo era pequeño? Pues obviamente no me ha saludado porque no ha querido. ¿Vale? Claro que sí, pero
para llegar a esa conclusión tengo que tener información y siempre lo va a explicar normalmente lo más simple. Y cuando le preguntemos a esa persona nos va a decir, no, lo que me ocurrió fue esto, nada más. Y es algo muy simple y muy, incluso diría pobre en algunas ocasiones, ¿vale? Entonces, siempre el principio de la parsimonia. Si hay una teoría o podemos explicar esto de una forma sencilla, vamos a dejarnos de buscar palabrotas muy complicadas que parece que nadie entiende porque esto parece que es mucho más importante y le da más peso. Nada, lo más sencillo y lo más claro y preciso. También cuando hagáis vuestros trabajos, ¿eh? A veces hacéis prácticas, trabajos de prácticas y empezáis a meter, y de los exámenes, empezáis a meter ahí unas cuestiones que leerlo de verdad, con tranquilidad. Si a ti no te van a valorar por el peso, ni por la extensión, ni por la línea, ni nada de esto. Si lo que se va a valorar es algo muy concreto. ¿Me cuentas aquello que te he preguntado? Sí. ¿En qué medida? ¿En qué porcentaje? ¿En un 70? Pues te voy a dar esta puntuación. ¿En un 20? En esta puntuación. ¿De acuerdo? Todo lo demás es paja, no sirve para nada. Para nada. Y además es un gasto cognitivo importantísimo. Porque el gasto para poder extender eso, y a ver cómo lo cuento, que parezca que estoy contando algo que realmente sé de lo que estoy hablando, cuando solo sé esto, es tremendo y no sirve absolutamente para nada. ¿Vale? Entonces, precisos, claros y concretos. Fertilidad. Pues evidentemente mi teoría o mi investigación tiene que dar lugar a que haya más investigación y a que esa teoría crezca más y que haya más descubrimientos, ¿vale? Porque al final el ser humano se mueve por descubrimiento, eso es lo que le ha hecho al ser humano avanzar. Si no, el ser humano se hubiese ido a la porra, con perdón, hace muchísimos millones de años, ¿de acuerdo? Es algo muy simple. El ser humano sigue aquí porque tiene capacidad para descubrir, para investigar y sobre todo curiosidad. Si no tuviésemos eso, nos hubiésemos quedado haciendo las mismas cositas y probablemente de la prehistoria no hubiésemos pasado. ¿De acuerdo? Bien. Tenéis aquí un ejemplo de lo que es una buena teoría. La disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva al final es un malestar, un estrés emocional que provoca intentarnos ajustar. El ser humano es muy listo y dice, uy, esto me molesta, me produce esa cosilla que tenemos dentro cuando algo pasa que no nos ha gustado, que no nos hace estar contentos, eso nos provoca un malestar. Pero ese malestar no solamente es algo psicológico o algo cognitivo, ¿vale? Que ser cognitivo es muy importante porque cuando algo nos molesta nos resta atención sobre estas cuestiones. Y el cerebro, que es muy listo, dice, no, la atención no podemos gastarla en esta chorrada que no sirve para nada. Entonces vamos a buscar un mecanismo que ayude a contrarrestar este malestar, esta falta de atención, esta ansiedad, este estrés, ¿vale? Y eso es el mecanismo que se utiliza en la disonancia cognitiva, que es, a mí algo me sienta mal, pues voy a buscar una explicación que se ajusta a lo que yo necesito. ¿Vale? Que por otro lado, pensar que listo es nuestro cerebro, ha evolucionado perfectamente y se ha adaptado perfectamente, o sea, no va a admitir un daño de sí mismo, ¿de acuerdo? El ser humano y el cerebro humano tiene muchísimas respuestas que intentan esto, por decirlo de alguna forma, equilibrar, tranquilizar esa condición del ser humano para que viva bien, para que esté tranquilo, para no dañar ese cerebro ni su estabilidad. Muchísimas, entre ellas esta de la disonancia cognitiva. Entonces, tiene un factor motivacional y provoca una activación fisiológica, porque yo, cuando algo me parece mal o me sienta mal o no comprendo, estoy en disconfort, empiezan una serie de reacciones. Empiezan a generarse una serie de hormonas a nivel del cerebro, sustancias así como adrenalina, empieza a aumentar la latencia cardíaca, el grado de sudoración, empiezo a tartamudear, en fin, un montón de cuestiones. Pierdo concentración. Entonces, claro, evidentemente nosotros necesitamos reducir eso. ¿Y qué hacemos para ello? Pues lo que hacemos es aumentar la importancia de esos elementos consonantes, o sea, los que están de acuerdo con lo que yo necesito, con lo que yo creo que es adecuado y bueno, ¿vale? Con nuestra conducta. Y lo que hacemos es, además, añadir otros nuevos que refuercen todavía más eso, ¿vale? Consonante cognitiva. Claro. Buscamos todo lo que es consonante y rechazamos o manipulamos o le quitamos importancia a todo lo que sea disonante. Por ejemplo, poner el ejemplo de comprar un coche, ¿vale? O cualquier chorrada, cualquier dispositivo, lo que sea que vais a comprar, ¿no? Yo esto lo escucho mucho, por ejemplo, ahora con los móviles, cuando le preguntas a alguien, ¿has cambiado de móvil? Y enseguida empieza, sí, he cambiado de móvil porque el otro iba muy mal,
El otro es que, mira, ya no tenía memoria, perdía todo, no me podía conectar bien. Este móvil del que estamos hablando tenía un año, no sé, año y pico, jolín. Si es que no ha avanzado tampoco tanto la tecnología, en este año ha variado un poco la siguiente versión, ¿no? Pero empiezan a buscar todo esto que es disonante, ¿vale? Cuando es mucho más fácil, a lo mejor decir, pues mira, sí, me encanta la tecnología, me lo puedo pagar y venga. Bueno, aunque no me lo puedo pagar, pues mira, voy a disfrutarlo, quiero, ¿vale? Que suele ser la mayoría de las cosas. Pero lo que hacemos es buscar todo eso. Por ejemplo, el coche que tenéis ahí, ¿no? O de cambiar un coche. Al final uno cuando le explica al otro por qué ha cambiado de coche y por qué ha pagado este modelo tan caro, que está por encima de sus expectativas, empieza a buscar y me dice, no, este coche es mucho más seguro, mucho más seguro. Ya no es la velocidad. Esto, además me ha pasado de poco, me decía esta persona, pero no puedo correr, si correr no podemos correr más de una velocidad, no. Es que, hombre, es el combustible, es la seguridad, Entonces, la seguridad tenía 2 niños y uno de ellos iba sin silla trasera, en este coche maravilloso de la seguridad. Mientras que nosotros llevamos sus 2 sillitas, que es lo único que pude decirlo, ¿no? ¿Dónde están las 2 sillas correspondientes para dar seguridad de verdad? Esta persona busca todo, busca la seguridad, bueno, si es una buena inversión, si no puedo pagarlo, lo venderé dentro de poco, pero recuperaré mucho dinero, en fin, 100.000 cuestiones que la van a dejar tranquilita. Y que la van a dejar disfrutar de su coche y pagar su coche tranquilamente, porque si no, el cerebro estaría todas las noches. Vas a llegar a fin de mes, vas a poder pagar la electricidad del coche. Que vas a dejar en caso de que no puedas pagar. ¿Y qué haces si te quedas sin coche y lo tienes que entregar? ¿Lo entendéis? Al final eso es mucha tensión, mucha ansiedad. Y el cerebro dice, vamos a ver, esto es una tontería, chico. Busca mecanismos y anula esto. Pues esa teoría de la disonancia cognitiva la podéis aplicar a todo. A todo. No es solamente a la compra de un determinado objeto. Es a cada una de las decisiones que tomáis que sabéis que no están bien tomadas. ¿De acuerdo? Y se ajustan a todo. A las relaciones con un amigo, con una amiga. ¿Cuántas veces habéis tenido una relación con una amiga y decís, bueno, si es que es una idiota, sé que mira, en el fondo no me importa. Decir cosas, no lo sé, ¿vale? Yo veo disonancia cognitiva cada día a mi alrededor. O sea, por ejemplo, veo a mi hija y digo, es una disonancia cognitiva genética independiente. ¿Entendéis? O sea, constantemente. Somos disonantes totalmente, pero gracias a Dios nuestro cerebro tiene este mecanismo. Y además tenemos una teoría fantástica que se puede aplicar esta disonancia cognitiva en todos los ámbitos. ¿Vale? Entonces, a veces no es el... Tenéis que... a veces no es tanto el sorprendernos, ¿eh? Cuando alguien te cuenta esto y tú le criticas o le juzgas, ¿vale? Vamos a ser un poquito más humanos a partir y entender eso, que esto es disonancia cognitiva, que se nos produce en todos y en todos los ámbitos de la vida, a todos, ¿vale? Vale, otros términos relacionados con la teoría. Pues tenemos un montón de términos. Tenemos modelo, perspectiva, constructo, variable. Constructo ya lo hemos visto, ¿vale? Están integrados en las teorías, os pongo ansiedad, inteligencia, creatividad, motivación, etcétera, ¿vale? Sí que es verdad que a menudo un constructo se define gracias a otros, ¿vale? Porque claro, es que al final un constructo, ¿qué es la alegría? ¿Cómo defines? Yo le pregunto a alguien, ¿qué es para ti estar alegre? Y empezará, pues estar feliz, estar contento, motivado. Todo esto son constructos al final, ¿me entendéis? No puedo pesar ninguno de ellos, ni medirlos, no les puedo poner termómetro para ver qué variación hay cuando estamos motivados, muy contentos, ¿vale? Entonces, al final, a menudo un constructo se explica y se articula gracias a otros, ¿vale? El modelo, pues se explican fenómenos específicos de un rango de aplicación acotado, ¿vale? Evidentemente tiene un menor poder explicativo con la teoría. Por ejemplo, un modelo matemático, ¿vale? Vosotros seguro que habéis visto un determinado fenómeno y habéis encontrado 3 autores que explican un fenómeno desde diferentes perspectivas. No lo sé, imaginaos. La ley de Boyle-Marion, la ley de no sé quién y la ley de Pascal, ¿vale? Y todos están intentando explicar qué ha sucedido, por ejemplo, con un determinado fenómeno. Cada modelo va a explicar una parte de ese fenómeno. Porque evidentemente si uno lo explicase muy bien, el resto estarían fuera de onda ya. Es que cada uno se va a basar en algo. Uno explicará por qué el sólido cuando cae al líquido desaloja un determinado volumen. El otro explicará por qué cuando se evapora creará tal, ¿vale? Cada uno explicará una determinada parte. Pero al final, esos son modelos que están engranados dentro de una teoría, ¿vale? Perspectiva. La perspectiva es una aproximación general, ¿vale? A un determinado fenómeno o una determinada teoría. Por ejemplo, perspectiva biopsicosocial, ¿vale? Una perspectiva es aquella que hace una visión general,
Eso es una perspectiva, con su propio nombre indica. ¿Vale? Entonces, hablar, por ejemplo, de disonancia cognitiva, eso no es una perspectiva. Sería una perspectiva si yo tomase como forma de explicar la conducta humana siempre, imaginaros, esa teoría. ¿Vale? ¿Qué es una perspectiva? Pues, por ejemplo, este modelo biopsicosocial. ¿Por qué? Porque explica el comportamiento del ser humano teniendo en cuenta que el ser humano tiene una base fisiológica, una base genética, un desarrollo filogenético, ¿vale? Pero que además interacciona con un ambiente, ¿eh? Y que además es un aparato cognitivo, dotado de funciones ejecutivas superiores, memoria, razonamiento, lenguaje, ¿vale? Y además de emociones, ¿no? Tristeza, alegría, ansiedad, ¿vale? Eso es una perspectiva. Explica algo desde un punto de vista general. Eso es una perspectiva, ¿vale? Por ejemplo, ¿podemos hablar de modelos psicodinámicos, perspectiva psicodinámica? Sí. A veces vais a encontrar, por ejemplo, que hablan de modelo psicoanalítico desde la perspectiva psicodinámica. ¿Están diciendo una contradicción? No, es que realmente a veces este autor ha cogido esta teoría psicodinámica, ¿vale? Para explicar diferentes modelos desde ese punto de vista. Por ejemplo, que un niño se haga pis, por ejemplo, en la cama, No, quería que estaba levantando la mano, estaba levantando la mano, ¿no? Vale. El que un niño haga pis, por ejemplo, en la cama, por la noche, ¿no? De manera involuntaria, por supuesto, lo va a explicar desde una perspectiva, por ejemplo, porque explica este fenómeno de por qué se hace pis, por qué mete los dedos en el enchufe, por qué llora cuando se va su madre, ¿vale? Está explicando desde esa perspectiva un montón de cuestiones, que a lo mejor lo va a explicar diciendo que tiene yo qué sé, imaginaros, un trauma infantil, como leí una vez, con respecto a su madre, ¿vale? Imaginaros, un complejo de Edipo, lo que sea, ¿vale? Eso sería una perspectiva. También puede ser un modelo, obviamente, ¿vale? Bueno, ¿qué es una variable? Esto ya es diferente. Una variable es aquello que podemos observar o medir en objetos o fenómenos y puede presentar al menos dos valores, ¿vale? Si no tengo dos valores, no puedo hablar de variable, su propio nombre lo indica, ¿vale? Variable quiere decir que puede variar, que tiene dos valores mínimos. Entonces, ¿es una variable, por ejemplo, horas de sueño? Sí, pues pueden ser 3 horas, 8 horas. Vale. ¿Es una variable felicidad? ¿Por qué? Porque es o felicidad o felicidad. O sea, lo pones No, ahí es cerca, no, es felicidad cero, Ah, bueno, vale. es poco feliz, feliz, muy feliz, súper feliz. Vale. El que lo haga una variable no quiere decir que se pueda medir recordar que estáis en psicología, por lo tanto, muchas variables que vais a encontrar, vais a tener que describirlas en términos de poco, mucho, demasiado, porque el ser humano no te va a explicar. De hecho, cuando colocamos, ¿sabéis lo que son las escalas de Likert? Esas escalas donde te dice, di hasta qué punto estás conforme con, satisfecho con, 0, nada, 1, venga, muy demasiado, súper feliz. Volvería de nuevo, imaginaros. Valores de 0 a 10, la atención recibida. Esto lo hacéis todos por teléfono, me digáis que no lo hago yo sola. Y de 7, no lo sé, ¿vale? Eso es una Likert, ¿vale? Cuando estamos, pues ahí estamos intentando parametrizar, por ejemplo, felicidad, satisfacción, grado de, ¿vale? De atención recibida, etcétera. Entonces, ¿es una variable? Sí, porque ya la han operativizado, ya le han dado un numerito a la variable. Da igual que sea una palabra, que sea mucho, poco, demasiado, da igual, porque ese mucho lleva asignado un 0. O sea, poco lleva asignado un 0, imagínate. El mucho lleva asignado un 1 y el demasiado lleva asignado un 3. Ya me da igual, yo ya lo he operativizado, ya lo puedo meter en un ordenador para que analice datos. ¿Vale? Y luego va mucho más allá, porque luego, claro, si entre medias encima colocamos colóquese dentro, es que cuando colocamos dentro del 3 y el 4, y pues yo estoy aquí. Vale, pues es que ese aquí también tiene un numerito debajo, ¿vale? Porque ya está escalado, de tal forma que obtiene un 3,2, ¿vale? Y además yo ya sé que entre 3 y 3,4 corresponde a un determinado nivel, y entre 3,5 y 4 corresponde a otro diferente, ¿vale? O sea que, ¿son variables? Sí. Con que tengan dos valores, me vale. Y con que además puedan ser algo que yo pueda observar, medir, etc. Entonces,
¿Saber el grado de felicidad podría ser una variable? Sí. Por ejemplo, puedo decir, voy a manejar el grado de felicidad, ¿cómo influye el grado de felicidad, la felicidad de una persona sobre su rendimiento académico? ¿Vale? Sí que puedo. ¿Vale? Voy a hacerle muy feliz. O sea, lo que voy a manipular es la felicidad. Por lo tanto, yo soy la que tengo que decir cuándo está feliz, cuándo no está feliz, cuándo eres súper feliz. ¿Vale? ¿Cómo lo conseguiré? Pues con 100.000 cuestiones. A lo mejor una vez te doy un crédito, otra vez te subo la nota, otra vez te quito tal trabajo, te quito un tema para estudiar del examen. ¿Vale? Al final te estoy creando motivación para. ¿Puedo generar y medir eso sobre el rendimiento académico? Sí. Porque obviamente cuando un sujeto está más feliz, más motivado, pues evidentemente rinde mejor y rinde más, ¿vale? Porque entiende mejor, porque además tiene una predisposición mejor para enfrentarse a ese contenido, aunque sea muy complicado, mucho más que otras asignaturas. De hecho, a menudo nos pasa que aquella asignatura que odiábamos, que veíamos súper difícil, de repente se convierte en nuestra asignatura favorita. Y empezamos odiándola porque creíamos que no íbamos a entender y en cuanto se nos plantea un reto y vemos que somos capaces de irlo solucionando, nos automotivamos, nos autopremiamos, y entonces conseguimos superarle con más nota que los demás. ¿Vale? Pues esas son variables. Entonces, pero tenemos diferentes tipos de variables, ya lo vamos a ver, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, edad, sexo, ocupación. Sexo, evidentemente sí. Edad, también. Capacidad pulmonar, también. Gustos musicales, también es una variable. ¿Vale? ¿La puedo medir? No, pero sí puedo categorizarla nominalmente. O sea, puedo decir, a esta persona le gusta el rock, a esta el pop, a esta el punk, ¿vale? Es que existen diferentes tipos de variables, diferentes tipos de escalas, como vamos a ver. ¿Vale? Pero una variable es aquello que yo puedo observar y medir, que tiene que tener al menos dos valores, y es lo que yo manipulo o mido, ¿vale? Vale. Todo esto me lo voy a pasar un poco por delante, ¿vale? Bueno, no, voy a intentar explicar las cosas y luego cuando lleguemos a eso vamos más rápido porque ya he hablado de muchas cosas antes, ¿vale? Metodología, ¿vale? Es el estudio del método y se refiere a la presentación del análisis, procedimientos, técnicas de investigación, etcétera. Por ejemplo, metodología cuantitativa. ¿Qué diferencia hay entre la metodología cuantitativa y la cualitativa? La cualitativa sería cualidades. Dime una cualidad. Por ejemplo, eso es cuantitativo, mucho, poco, feliz, triste, eso es cualitativo, ¿vale? Cuantitativo, 0, 1, 2, 4, 7, 24, ¿vale? Eso es cuantitativo. Entonces, una metodología es una forma o un estudio del método que vamos a aplicar y con el que vamos a presentar el análisis. No es lo mismo que yo cuente un análisis de datos de algo que he pesado, he medido, etcétera, que yo cuente un análisis de datos de algo que no he medido ni he pesado, ¿vale? Que he tenido que analizar en base a lo que el sujeto me ha contado, esa escala de Likert. Las técnicas que voy a aplicar para analizar esos datos tampoco son los mismos, obviamente. En uno puede utilizar pruebas paramétricas, en otros no paramétricas, en fin, ¿vale? Los análisis estadísticos son completamente diferentes, ¿vale? Métodos, pues todo el proceso de investigación lleva una estrategia general, y entonces esto tiene una serie de etapas. El método lo que cuenta, en un informe de investigación contamos eso, dónde hemos investigado, qué muestra hemos cogido, cuántas sesiones hemos hecho, cómo vamos a analizar los resultados. Todo eso es el método, es la planificación general que hacemos del experimento, ¿vale? Pero que este método también se aplica, como os digo, a la intervención en clínica, en educativa o lo que vayáis a tocar, ¿vale? Bien, técnicas, pues todo lo que hago. Por ejemplo, técnicas de muestreo, de recogida de datos, de observación, de documentación, todas las técnicas que tenga. Diseño. Realmente el diseño es un plan estructurado, dependiendo de qué funciones y qué objetivos tengo planteados, ¿vale? ¿Cómo voy a recoger esos datos? ¿Vale? Con respecto a mi problema que quiero resolver, ¿no? Pero es polisémico, por ejemplo. En nuestro caso, hablamos de diseño como un verbo que va orientado a generar ese boceto de la investigación. Por ejemplo, vamos a hacer, el diseño será de 3 sesiones, con 20 sujetos cada una, con pruebas repetidas, con una duración de 1 hora y media. Imaginaros, ¿vale?
Esto es como verbo, pero también puede ser como una denominación, porque nosotros, en el método científico, utilizamos el diseño para decir qué es lo que hemos hecho con las variables, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo diseño intrasujeto, ¿vale? Multivariado, unifactorial, estoy diciendo, ¿cómo es el diseño? Si los sujetos pasan por las mismas pruebas o cada uno pasa por todas las pruebas. ¿Entendéis? Es decir, ya estoy diciendo, con un intrasujeto estoy diciendo que cada uno de vosotros, si tengo 7 pruebas, vais a hacer las 7 pruebas. No va a hacer esa fila la 1, esta la 2, esta la 3. Eso sería un intersujeto. ¿Lo entendéis? Intra, todos pasan por las mismas pruebas. Multivariado, que tengo varias medidas, varias variables dependientes. Es decir, ¿qué voy a medir en vosotros? El tiempo de respuesta, imaginaros la prueba, los resultados obtenidos, ¿vale? La frecuencia cardíaca, imaginaros, ¿vale? Eso todo sería variables dependientes, porque todo se depende de lo que yo haya querido hacer con vosotros. Por ejemplo, si os doy un examen más difícil o menos difícil, si os dejo unas condiciones adecuadas para realizarlo, por ejemplo, manipulo la temperatura, subo la temperatura y hace que os desconcentréis por calor. Claro, todo influye. Pero vamos a ver que somos un reloj biológico. Básicamente, somos un mecanismo biológico. Y cuando uno tiene mucho ruido, ¿qué te ocurre a ti si estás suspendido y tienes mucho ruido de fondo? No me concentro. Ahí estamos. Estos que dicen, bueno, yo pongo música, yo perfecto. Si tú escuchas la música, no podrías concentrarte. ¿Vale? Te ayuda a relajarte. Algo como fondo ahí, un poco para no ser consciente de todo tu aparato metacognitivo. Es el que te ayuda a saber cómo aprendes tú y qué aprendes tú sobre ti mismo. ¿Vale? Pero lo que os decía, yo ya estoy diciendo que es intrasujeto, luego cada sujeto pasa por todas las condiciones. En multivariado tengo varias variables dependientes y unifactorial. ¿Qué quiere decir unifactorial? Que tengo solamente una variable independiente, es decir, solamente voy a tocar una. Por ejemplo, el grado de dificultad del examen. O sea, cuando yo digo, aquí he hecho un diseño intrasujeto multivariado unifactorial, estoy diciendo que cada uno de vosotros habéis pasado por todas las condiciones de examen, A, B y C, ¿vale? Que solo voy a medir, que voy a medir varias cosas, por ejemplo, el tiempo que habéis tardado en responderlo, la puntuación que habéis obtenido, ¿vale? Unifactorial, que solamente voy a tocar una cosa, que es el grado de dificultad de los exámenes. Nada más. Luego, dentro de cada variable, yo puedo tener niveles, ¿vale? Porque yo tendré una sola variable, que es el grado de dificultad, pero puedo tener 3 niveles dentro de cada uno. Por ejemplo, alto, medio o bajo. Es decir, a cada uno de vosotros os puedo dar 3 exámenes. A, B y C. A, muy fácil, B, moderadamente fácil, C, muy difícil. ¿Me entendéis? Una cosa es la variable entonces y otra los niveles de la variable. Entonces, venga, es que voy adelantando esto porque luego cuando lleguemos a ello ya lo tenéis visto, ¿vale? Si yo digo que voy a medir, que voy a ver la influencia de la tasa de alcohol, ¿vale? Con 0,25, 0,50 y 1 en sangre, ¿vale? La influencia de la tasa de alcohol sobre el tiempo de respuesta en la frenada y sobre, imaginaos, el control de la trayectoria. ¿Vale? ¿Y qué lo voy a medir? En 7 sujetos. Todos van a tener 3 coches diferentes para conducir y en todos voy a tener y van a tener las pruebas con 0,25, con 0,50 y con 1. ¿Lo habéis entendido, no? Ahora va la gorda. Venga, ¿qué tipo de diseño tengo? Entonces, ¿es intersujeto o intrasujeto? Todos lo entendemos, es intrasujeto porque todos van a pasar por 0,25, por 0,50 y por 1, ¿vale? Ahora, ¿es univariado o multivariado? ¿Qué mido para que sea multivariado? Es que son muy... Claro, yo digo aquí, venga, multivariado. Venga. Pues el tiempo de reacción. El tiempo de reacción y ¿qué más he dicho que iba a medir?
y la trayectoria, ¿vale? Así que tengo dos variables dependientes, ¿vale? ¿Es unifactorial o multifactorial? Venga, venga. Es que con no tengas miedo, venga. Tres vehículos distintos. Es unifactorial porque solamente tengo una variable. No por el vehículo. Es unifactorial por la variable independiente. Lo que yo toco es el grado de consumo de alcohol que vas a tener. ¿Vale? Y solamente hay una variable, eso es, solamente hay una variable independiente. El grado de alcohol. Con tres niveles diferentes. 0,25, 0,50 y 1. ¿Vale? Así que es intrasujeto porque todos pasan por lo mismo, multivariado porque tengo dos variables dependientes, la trayectoria y el tiempo de la respuesta a la frenada, y es unifactorial porque solo mido o solo toco el consumo de alcohol. Si además del consumo de alcohol tocase, por ejemplo, las horas de descanso anteriores a la conducción, sería multifactorial, ¿vale? ¿Me entendéis? Si a cada uno de los sujetos le dijese, no, tú vas a consumir 0,25, vosotros vais a hacerla con 0,50 y vosotros con 1. Es un intersujeto, porque quien pase por 1 le voy a meter 1. No va a conducir hasta que no tenga 1, ¿vale? Ya no ha pasado por 0,25 ni por 0,50, ¿vale? ¿Por qué hago esto y por qué esta diferencia de diseños? Porque a veces me interesará ver si de verdad la diferencia entre 0,25 y 0,50 es tanta y entre 0,50 y 1. ¿Lo entendéis? Y a veces no. A veces tengo muy claro que 0,25 y 0,50 no tienen prácticamente efecto en el tiempo de respuesta o no tan grave, ¿eh? Y sin embargo cuando llegamos a 1 está claro y manifiesto. Y es lo que quiero demostrar. ¿Vale? ¿Por qué en el tiempo de frenado y la trayectoria? Pues porque todos pensamos que lo que tenemos más problemas a veces en los accidentes es en el tiempo de frenado, en el tiempo de respuesta. ¿Vale? Y es que no solamente esto influye el tiempo de respuesta y el grado de control que tú tengas del volante, ¿de acuerdo? Porque a veces el impacto y las consecuencias del impacto son mayores por la falta de control del vehículo en la trayectoria. ¿Vale? No solamente porque yo a lo mejor he frenado muy bien, pero me puso muy nervioso y no fui capaz de controlar, ¿me entendéis? Y hice a ir a de 3 al cuarto, ¿vale? ¿Entendido, no? Sí, en este caso las he colocado como variables dependientes. Una cosa es la frenada y otra la trayectoria, ¿vale? También puedo tener niveles dentro de cada variable dependiente, ¿vale? Puedo poner tiempo de frenada, imaginaros, ¿vale? De 10 segundos, tiempo de frenada de 30 y tiempo de frenada de 50, ¿vale? Cada uno entrará dentro de un grupo concreto, la variable dependiente, porque eso sí que yo ya no lo manipulo. Eso es la respuesta que dé cada uno, porque es la variable dependiente, ¿vale? Esa es la medida que yo tengo, meteros en la cabeza. Variable independiente es lo que manipulamos. Variable dependiente, lo que medimos. Así que cuando os encontréis en un ejercicio, en una pregunta de examen, no, ¿cuánto está claro? Evidentemente la variable independiente, lo que yo toco y manipulo es independiente. Lo que mido es dependiente. ¿Vale? Bien. Bueno, esto lo que tenéis es como engloba, el grafiquito que engloba el proceso, ¿vale? Aquí ya os lo he contado, ¿vale? Lo que es la investigación cuantitativa y lo que es la investigación cualitativa. Nunca, a ver, en el ser humano ya os he dicho que nosotros vamos a hacer las dos. Y no quiere decir que la cualitativa vayamos a tomarla como esto es cualitativo. No. Porque es que por suerte, por desgracia, en los psicólogos y en el ámbito de la psicología y cada vez más, como os digo, el ámbito de la medicina tiene que tirar y otras ramas como muy consideradas como muy científicas de esa parte, ¿vale? De la parte cualitativa, Por ejemplo, ha habido problemas con un fármaco que estaba en prueba recientemente, que sabéis que, bueno, la enfermedad del ser humano en estos momentos es la depresión y todo esto, ¿vale? La ansiedad, en fin, todo esto. Entonces, claro, ha habido problemas porque, bueno, no se podía ver claramente por qué en unos sujetos tenía una respuesta muy buena y por qué en otros tan mala y en otras moderadamente. Y obviamente así no puede salir un fármaco de esta naturaleza al mercado, Porque, claro, no es lo mismo que el fármaco sea para controlar la temperatura, imaginaros,
que también es muy importante, que sea para algo de esta naturaleza cuando ahora levantamos una piedra y el que no se tome un lesatín que levante la mano. ¿Vale? Porque ahora de verdad yo, con todo el mundo que hablo, se toman lesatines, no sé por qué, o sea, la resistencia del ser humano ha bajado muchísimo, también es verdad. Entonces, bueno, la cuestión, que tampoco castigo a nadie que los tome, o sea, quiero decir, adelante cada uno, ¿no? Bien, la cuestión es esta. Entonces, si tenemos que saber esto, porque a qué se debe esta diferencia y por qué se produce esta diferencia, resulta que el químico es el mismo, ¿vale? Actúa sobre los mismos centros del cerebro y todo lo demás, al final hay que tirar de la parte cualitativa, porque a lo mejor resulta que la diferencia está en la parte cualitativa. Seguro que todos o muchos de vosotros habéis conocido a gente que ha tomado una determinada sustancia y parece que no ha pasado absolutamente nada. Y otro ha pasado por esa circunstancia y parece que ha hecho un viaje a Venus en un barco, ¿vale? ¿Por qué? Si es la misma sustancia, si el ser humano es más o menos el mismo, si a lo mejor estamos hablando de gente con una medida, está parametrizada más o menos igual en cuanto a peso, altura, etcétera, el metabolismo, no sé cómo deciros, ¿vale? Entonces, al final hay también una parte de investigación puramente cualitativa. Y al final hay que tirar de esos aspectos cualitativos porque hay sujetos, por ejemplo, que aunque a vosotros os parezca increíble, que aun estando muy bebidos, tienen un control ferro sobre sí mismos y prácticamente nadie diría que están bebidos. Están muy bebidos, están prácticamente en un coma etílico. Pero tienen tal control de sus emociones, tal control de su comportamiento que nadie diría que están en esta circunstancia. Y tenemos otros que, por el contrario, llevan, que no lo voy a poner como algo mínimo, ¿vale? 5 cervezas, 4 cervezas, que da igual, también yo, evidentemente a mí me parece mucho, porque soy astemia, no sé cómo decirlo, pues pero a esta persona le hace un efecto tremendo. Y parece que se ha bebido a Cibeles. ¿De acuerdo? Pues evidentemente hay una diferencia cualitativa, es que a lo mejor las expectativas de uno tienen mucho que ver con lo que obtiene también de esa sustancia, ¿vale? Y eso es investigación cualitativa, por ejemplo. Vale, entonces, ¿qué utilizan? Pues el método inductivo, en este caso, en la cualitativa. Diseños poco estructurados, se hace mucho en runtime, es decir, vamos a cuando está sucediendo el fenómeno, ¿vale? Eso es investigación cualitativa. ¿Por qué? Pues evidentemente pues porque si es cualitativa, que no puedo medir ni pesar, lo que tengo que hacer fundamentalmente es observar y ver qué se está produciendo, qué es el antecedente y qué es el consecuente de esa conducta. Porque a lo mejor resulta que esta persona se muestra como muy contento, muy borracho, etcétera, porque obtiene mucho refuerzo de su entorno. Ay, nos reímos mucho, ¿vale? Y resulta que si no tuviese esa respuesta en el entorno, se mostraría mucho más sobrio, ¿vale? Su comportamiento y todo lo demás, ¿vale? Bueno, diseño emergente porque se va adaptando a lo que vamos encontrando y es interpretativa, es decir, al final yo lo que hago es interpretar los datos que tengo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, si no lo puedo medir de una manera muy matemática, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pues al final lo que hago es interpretar y tengo que basarme en lo que el sujeto me está diciendo o lo que yo estoy observando, ¿vale? Pues eso es investigación cualitativa, pero que no lo echéis de menos porque, o sea, que no lo echéis así como va, eso es investigación cualitativa, no tiene tanta importancia porque cada vez tiene más importancia y porque además el ser humano hay una parte enorme que es cualitativo, ¿vale? Bueno, estrategias manipulativas, por lo mismo. Evidentemente, si es cuantitativa, yo puedo manipular, ¿vale? ¿Cuál es su herramienta más potente? Pues la experimentación, ¿vale? ¿Qué quiero encontrar con la experimentación? Relaciones causales, ¿vale? Que no casuales. ¿Lo entendéis? A veces la cualitativa sí que parte de relaciones casuales. Eso que dice, mira qué casualidad. Cada vez que ocurre este fenómeno, ocurre este otro, ¿vale? Y empezamos a observar ese fenómeno de manera cualitativa y llegamos a la causalidad, ¿vale? Pero lo que buscamos a través de las estrategias manipulativas es establecer esa relación causal entre la cantidad, por ejemplo, de alcohol consumida y el tiempo, la diferencia en tiempo de respuesta, en el tiempo de frenado, ¿vale? Queremos ver si existe relación causa-efecto, ¿vale? Si la causa precede al efecto. Si la causa no precede al efecto, olvidaros. Esto no es lo del huevo y la gallina. ¿De qué fue primero? No. Aquí tiene que estar claro cuál es la causa y cuál es el efecto. Si no, olvídate. Si tenemos variables con las que no podemos saber, por ejemplo, si el sujeto está triste porque le duele o le duele porque está triste,
no pueden ser variable independiente y variable dependiente, ¿vale? No pueden ser causa y efecto. No nos vale. Tenemos que buscar otras, ¿vale? Tenemos que tener muy claro cuál es la causa y cuál es el efecto. Que el efecto esté relacionado con la causa, obviamente. Si no están relacionados no va a predecir nada, porque son independientes completamente, ¿eh? Entonces no van a explicar nada. Y que podamos descartar otras explicaciones distintas de la causa, lo que se estaba diciendo. Por ejemplo, en lo que os he dicho, del ejemplo de conducción, ¿vale? Aunque es así muy burdo, pero bueno, por tirar con él adelante, sería que la causa preceda al efecto, es decir, que el sujeto realmente haya consumido alcohol al mínimo hasta tener una tasa de 1 en sangre, ¿vale? Esta sería la causa. Y el efecto, evidentemente, que fuese después. Es decir, que no sea que he tenido un accidente o me pega un golpe con uno y luego bebo. Claro, como siempre bebe, no. ¿Vale? Primero la causa y después el efecto. Evidentemente que el efecto esté relacionado con la causa. Es decir, que al beber esto tenga un efecto que altere mis sentidos, ¿vale? Mi tiempo de respuesta, mi capacidad de responder a mis reflejos y todo lo demás, ¿vale? Incluso mi nivel de vigilia, ¿eh? Porque evidentemente habrá tasas de alcohol que hagan que mi nivel de vigilia sea realmente malo y que conduzca prácticamente sujetando los párpados hacia arriba, ¿vale? Y por último, que no haya otra aplicación. Como os decía, si yo estoy investigando la tasa de alcohol, pues evidentemente tengo que descartar que otro efecto sea que el sujeto no haya bebido la noche anterior. Imagina, que no haya descansado, perdón, la noche anterior, ¿vale? Porque claro, a veces dicen, es que ha tenido este accidente porque ha dado positivo. Evidentemente ha dado positivo y ha bajado su capacidad de respuesta, claro que sí. Pero es que a lo mejor ese sujeto resulta que lleva en vigilia, imaginaros, más de 24 horas. Entonces, ¿cuál es la madre y cuál es el padre? O sea, este sujeto tuvo una bajada que además se le sumó la tasa de alcohol o realmente ya tenía tal nivel de desconcentración que hubiese tenido un fallo en cualquier caso porque el tiempo de respuesta ya estaba tocado antes de que consumiese alcohol. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Entonces tengo que tener muy claro eso. Por eso meto otra variable más. Y digo, pues tiempo de descanso. Si veo que no altera para nada, por decirlo de alguna forma, el resultado, pues ya sé que el tiempo de descanso no ha sido fundamental en el choque, ¿vale? No ha sido fundamental. Influirá, pero no ha sido fundamental. Pero si sí que influye, ¿vale? Sí que tiene efecto y sí que efectivamente el que el sujeto no haya dormido y todos aquellos sujetos que no hayan dormido la noche antes, imagínate, hasta con 0,50 tienen un accidente, resulta que el tiempo de descanso tiene mucha importancia. ¿Vale? Que no tengo que llegar ni siquiera a 1 gramo para que sea importante, que con 0,5 ya la tiene. ¿Me entendéis? Por eso es tan importante que esta relación causa-efecto y que no haya otras explicaciones alternativas. ¿Vale? La variable dependiente depende de la variable independiente. Sí, claro que sí. Perdonadme los del chat, pero es que me pongo a explicar y al final... A ver, un momentito, por favor. Vale, que lo toco y lo manipulo dependiente, ¿no? Lo que manipulo es independiente y lo que mido dependiente, ya os lo he dicho, ¿vale? Lo que yo manipulo, variable independiente. Lo que mido, variable dependiente. Eso es, muy bien. Perdonad, ¿eh? Vale, aquí ya lo tengo todo, lo que os estoy contando, ¿vale? Lo que mido, lo que manipulo, cómo se llama cada uno, ¿vale? Y, por supuesto, esas variables extrañas. Aquí os pongo un ejemplo claro, ¿vale? Lo que se estaba contando antes, los efectos del alcohol sobre el accidente de tráfico. Variable independiente, tasa de alcohol, 0, 0,25, 0,50. Aquí en este caso variable dependiente, tiempo de reacción, ¿vale? Diseño, ¿cómo será el diseño entonces? Intersujeto, porque cada uno va a tener una tasa, esto os lo he dicho, claro, os lo cuento, cada uno va a tener 0,25, 0,50, ¿vale? O 0, 0,25 y 0,50. Es intersujeto, ¿vale? En este caso, si todos conducís con 0, 0,25 y 0,5, sois entonces intrasujeto, ¿vale? La diferencia entre intragrupo e intrasujeto realmente no tiene mucha importancia, ¿vale? Porque intragrupo es que estudio a un grupo concreto pasando todo por todas las mismas condiciones, ¿vale? Eso realmente es un intragrupo, que no tengo un sujeto, que tengo 27 sujetos, 30, al final es un intragrupo. Todos los sujetos dentro del mismo grupo hacen las mismas cosas.
¿vale? Es a la vez intrasujeto e intragrupo, ¿vale? Bueno, formación aleatoria, con esto termino, pero luego lo demás ya no. Formación aleatoria. Aleatoria quiere decir que yo no selecciono a la gente para que todos tienen las mismas posibilidades de formar parte del 0, del 0,25 o del 0,50. ¿Vale? Que no le digo, tú que nunca bebes te vas a ir al 0, que eres abstemio. Tú que bebes mucho te vas al 0,50. ¿Vale? Eso es formación aleatoria. Y nada más porque las variables extrañas ya las habéis visto. Vale, pues por mí este tema lo vamos a dar prácticamente ya por, bueno, solamente veremos esto el próximo día, ¿vale? Y ya pasaremos al siguiente tema. Vais a ver de todas formas en el siguiente tema, os voy a intentar ir más rápido porque también son fases de la investigación y yo lo que quiero es pasar cuanto antes a los temas de diseño concreto para que veáis cada uno de ellos, ¿vale? Hasta la semana que viene. Muchas gracias y perdonad por no leer el chat.